Saludos cordiales, mi nombre es Silvana Patricia Zambrano Jiménez, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Me permito presentar el proyecto de vinculación cuyo tema es Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Tema específico a tratar, estafa, fraude y extorsión informática. Los seres humanos tenemos la necesidad de conocer más sobre el uso de la tecnología, ya que son herramientas indispensables de nuestro diario vivir. Con el pasar del tiempo, la tecnología ha avanzado mucho, sintiéndose los seres humanos en un espacio lleno de confort, pero hay que tomar conciencia en cómo se manejan las plataformas digitales y poder beneficiarse de ellos de una mejor manera. Cuando se da mal uso de estas herramientas informáticas, se generan consecuencias graves, ya que hoy en la actualidad, por medio de esas plataformas tecnológicas, se dan múltiples delitos informáticos. Los más comunes son estafas, fraudes y extorsiones, entre otros delitos, provocando diferentes daños a las personas que manejan diferentes plataformas digitales. Estos derechos son vulnerados. Los autores chilenos Marcelo Huerta y Claudio Libano defienden los delitos informáticos como todas aquellas acciones o omisiones típicas antijurídicas y dolosas cometidos contra personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a través de atentados a la sana técnica, lo cual generalmente producirá de manera colateral lesiones a diferentes valores jurídicos, reportándose muchas veces un beneficio ilícito en el agente, sea con ánimo de lucro o sin lucro. Tenemos diferentes tipos de delitos informáticos, entre ellos tenemos el sabotaje informático, que son aquellos delitos cuyo propósito es alterar, modificar, borrar o suprimir información, programas o archivos de los equipos. También tenemos otro delito que es espionaje informático, que tiene el propósito de hacer público los datos reservados, lo que hace a las empresas y entidades gubernamentales el objetivo ideal de los sujetos activos o delincuentes informáticos. También otro delito son las estafas. Esto se refiere a las diferentes formas de obtención de datos personales o bancarios a fines ilícitos, así como su manipulación y modificación no autorizada, y también la suplantación de identidad. También otro delito, acceso no autorizados a servicios informáticos. Son todas aquellas formas mediante las cuales los delincuentes logran ingresar a los sistemas electrónicos protegidos para modificar o interceptar archivos y procesos. Otro tipo de delitos son las extorsiones. Esto ocurre cuando alguien utiliza Internet para extorsionar, pidiendo dinero a una persona o empresa. Se ejecuta de distintas formas. Un ejemplo, el criminal puede tener acceso a información personal y amenaza con exponerla a menos que pague cierta cantidad de dinero a cambio. Otro tipo de delito, robo de servicios. Son aquellas acciones ilegales mediante las cuales las personas tienen acceso a servicios digitales o proporcionan el acceso a terceros. Otro tipo de delito, también tenemos suplantación de identidad. Esto ocurre cuando la estafa tiene éxito y el criminal obtiene acceso a la información personal. Una vez obtenida, el criminal puede realizar compras, consiguiendo arruinar así a su víctima. Ante estos tipos de delitos tenemos nuestra Carta Magna que reconoce estos derechos. El artículo 16, numeral 1 y 2, nos menciona que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, primero, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma. También tenemos el numeral 2, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Posteriormente tenemos el artículo 66, numeral 19, donde expresa que protege el derecho a la protección de datos de carácter personal, como también el acceso sobre la información en la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información que requerirán la autorización del titular o del mandato de la ley. Este artículo protege los derechos digitales de toda persona ante estos delitos que se cometen por plataformas digitales.
También tenemos el artículo 92, donde manifiesta que toda persona, por derechos que le confiere la ley o como representante legitimado para el efecto, tiene derecho de la existencia de documentos, datos genéticos, bancos, archivos de datos e informes sobre sí mismo o sobre sus bienes, ya sea que consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. El mismo derecho también le confiere conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad y el origen de esos documentos y el tiempo de vigencia. También tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que el objetivo de esta ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Esto incluye el acceso y decisión sobre información de datos de este carácter y su correspondiente protección de los derechos de las personas, así lo manifiesta en su artículo 1. También nos manifiesta de la misma ley en el artículo 4 que se puede únicamente dar el consentimiento al responsable del tratamiento de los datos cuando el titular le conceda de forma libre, específica e informada el permiso para revisar dicha información o acceder a sus datos personales. También tenemos la ley de contratación de firmas electrónicas y mensajes de datos. El objetivo de esta ley es regular los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicas a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. Así lo manifiesta en el artículo 1. También tenemos el artículo 5, donde nos manifiesta los principios de confidencialidad y reserva de los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención de la violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la instrucción electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional. Estas personas son sancionadas conforme a lo dispuesto en la ley y demás normas que rigen la materia. También tenemos el artículo 32, donde expresa la protección de los datos informáticos por parte de las entidades de información que son acreditadas. Estas entidades certificarán la información y garantizarán la protección de los datos personales obtenida en función de sus actividades, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de esta ley. Esta ley regula los servicios electrónicos y problemas que se puedan dar relacionados con las firmas electrónicas y toda información que se entrega a los usuarios en dichas entidades. Problemáticas que se causan por esos delitos de las estafas, extorsiones informáticas. Con la implementación de los avances tecnológicos que existen en todo el mundo, las personas tienen acceso a estos medios digitales que se han convertido en una tendencia a nivel mundial, siendo para las personas una herramienta favorita e indispensable, porque a través de esos medios los seres humanos se conectan, interactúan, firman contratos y muchas cosas más. Esa es la ventaja de esta herramienta. Sin embargo, la desventaja no es favorable, ya que resulta ser peligrosa. La tecnología que nos resulta fascinante es la misma tecnología que viene a ser progenitora de múltiples delitos informáticos que se da a nivel mundial. Entre ellos tenemos los más usados, que son las estafas, fraudes y extorsiones. Las causas que causan que se den estos delitos. Esto pasa cuando las personas en todo momento están compartiendo, publican todo lo que hacen en su diario vivir a través de estas herramientas que nos brinda la tecnología, como son Facebook, WhatsApp, Instagram y el más usado, que es el TikTok, exponiendo por estos medios todas las cosas que hacemos o nos pasan y dónde nos encontramos, generando así una sobrecarga de información en nuestras cuentas. Pero no nos ponemos a pensar que hay personas del otro lado de la pantalla con malas intenciones que lo ve todo y que con nuestros actos estamos contribuyendo a que se den esos delitos. Por mucha información compartida. La pregunta es, ¿los medios digitales o las redes sociales son los culpables que se den esos delitos? No, no son ellos los culpables, somos nosotros mismos, porque exageramos en publicar todo de nuestras cosas y olvidamos el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a las demás personas. Las medidas tomadas por el Estado para solucionar dichos problemas. El Ecuador trabaja activamente en el ámbito nacional para garantizar un Internet libre, abierto y seguro, a fin de continuar aprovechando los beneficios económicos y sociales que ofrece y se enmarca en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es así que el Ecuador cuenta con la Política Nacional de Ciberseguridad
misma que entró en vigor el 24 de junio del 2021. El objetivo de esta política es construir y fortalecer las capacidades nacionales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la población y la protección de los bienes jurídicos. De acuerdo con esta política nacional de ciberseguridad, propone objetivos específicos y líneas de acción para las cuales permitirán al país lograr una mejor resiliencia cibernética nacional y garantizar el bienestar de una nación. Propone la cooperación entre el sector público y privado a nivel nacional, fomentando la confianza y generando respuestas comunes a los riesgos y amenazas del ciberespacio. Articular diferentes planes, programas y proyectos con las instituciones del sector público y los demás actores involucrados en esta temática. Desarrollar e implementar procesos y herramientas comunes de gestión y atención a incidentes cibernéticos a nivel nacional, sobre la base de protocolos, modelamientos de escenarios y posibles ocurrencia e impacto. Finalmente, fortalecer la capacidad de defensa de las áreas reservadas de seguridad e infraestructura crítica digital en ciberespacio en línea con la política exterior ecuatoriana. Esta política establece normas que buscan afianzar un ciberespacio seguro, protegido, que favorezca el desarrollo social, económico y humano del país, así como a la creación de una confianza digital que beneficie el intercambio de información y, en consecuencia, de bienes y servicios en línea. Su objetivo primordial es construir y fortalecer las capacidades nacionales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la población, así también la protección de los bienes jurídicos del Estado en este dominio, encaminando acciones para garantizar un ciberespacio seguro. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal que tipifica estos delitos que se cometen por redes, por medios digitales. Tenemos el artículo 190, donde nos menciona que la persona que utiliza fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas o de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando o modificando funcionamiento de redes electrónicas, programas o sistemas informáticos. Estas personas serán sancionadas de acuerdo al COID con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También tenemos el artículo 232, donde nos menciona el ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, telemáticos o de telecomunicaciones. Estas personas serán sancionadas con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En concordancia, en conformidad con los siguientes artículos que están estipulados en el COID, de acuerdo a los delitos que se cometen por delitos informáticos, tenemos el artículo 191, 211, 212, 229, 230, 231, 232, 233 y 234. Estos artículos son sancionados de acuerdo al COID con su respectiva pena. En conclusión, los delitos más eventuales que se dan hoy en día son las estafas, extorsiones por medio de las redes sociales, afectando a múltiples familias con pérdidas económicas. Este es un tema importante de tratar, ya que debemos de tomar conciencia que los medios digitales tienen que ser utilizados de una mejor manera. Esos delitos informáticos se dan por la excesiva información en las redes sociales. Las personas tienden a exagerar subiendo, publicando todo lo que hacen o donde se encuentran en un tiempo real. Con el comportamiento que tienen los seres humanos al momento de manejar las diferentes plataformas digitales en donde comparten todo su diario vivir, traen como consecuencias diferentes clases de delitos como son las estafas, extorsiones, entre otros delitos, siendo así afectados de una o de otra manera por estos medios. El Estado ecuatoriano, por medio de alineaciones jurídicas, institucionales y públicas y políticas, ha formulado lineamientos básicos sobre la visión del ciberespacio y la seguridad cibernética, la cual se acopla como eslabón de la ciberdefensa nacional. Para la elaboración de este trabajo se ha utilizado el siguiente material bibliográfico.
Ha sido para mí un gusto haber podido compartir con ustedes esta capacitación. Cualquier duda o inquietud, no se olviden de comentarme en este espacio. También no se olviden de darle un like y comentar a este video. Gracias. Buenas noches.